Existen imágenes que no solo capturan un instante, sino que parecen contener algo más. Una presencia silenciosa, una energía suspendida entre el tiempo y la memoria, que se mantiene intacta incluso después de que todo lo demás ha desaparecido. Esta es una de esas imágenes, una fotografía común, olvidada en los archivos polvorientos de principios del siglo XX, que un siglo después haría temblar a la comunidad científica. Una imagen capaz de desafiar la historia, la biología y el entendimiento mismo de lo que somos. Antes de seguir, recuerda esto. Los misterios más profundos del mundo no siempre se esconden en templos antiguos ni en ruinas olvidadas. A veces están frente a nosotros en algo tan simple como una fotografía. Si disfrutas descubrir lo que el tiempo intentó ocultar, suscríbete para acompañarme en cada historia que revela el lado oculto de la realidad. Y si esta historia logra sorprenderte, deja tu like para seguir explorando juntos lo inexplicable. El año es 1912. En un pequeño pueblo industrial de Carolina del Norte, el amanecer no trae esperanza, sino trabajo. Las calles están cubiertas por una capa de polvo blanco, mezcla de algodón y cansancio. Las fábricas rugen como bestias metálicas que devoran horas, sueños y respiraciones. Dentro de una de ellas, la fábrica portumbaba. El aire es espeso, saturado de calor y ruido. Las ventanas permanecen cerradas para evitar que el algodón se disperse. El olor a aceite y metal oxida los pulmones. Fuera del edificio, 3 niñas esperan en silencio. Sus vestidos son sencillos, descoloridos por el sol. Sus manos, pequeñas y ásperas, sostienen sin saberlo el peso de una época. Tienen entre 9 y 14 años. La más pequeña, Pearl Turner, tiene el cabello recogido con una cinta gastada y los ojos grandes, oscuros, llenos de una quietud inquietante. A su lado, su hermana Viola, de 14, intenta mantener la compostura mientras observa al fotógrafo con una mezcla de timidez y desconfianza. La tercera, Penelope Marsh, amiga de ambas, parece mirar hacia otro punto, como si su mente estuviera lejos, más allá de aquel día. El fotógrafo las acomoda frente a la fábrica. No hay sonrisas, solo miradas que parecen saber que el futuro no será amable. En ese instante, la cámara capta algo más que luz. Un fragmento del tiempo queda sellado, detenido para siempre en un trozo de papel fotográfico. Un instante que nadie comprendería hasta un siglo después. Con el paso de los años, la fotografía se archiva junto a miles de imágenes del trabajo infantil tomadas en la era industrial. Niños en minas, en telares, en campos. Rostros exhaustos, nombres olvidados. Pero entre todas esas imágenes, la de las 3 niñas frente a la fábrica tiene algo diferente. Algo indefinible. Décadas pasan. Guerras van y vienen. El mundo cambia. Pero la foto permanece dormida, escondida en un archivo sin importancia, esperando ser redescubierta. 100 años después, en una universidad del noreste de Estados Unidos, una investigadora llamada Sonia Abernathy revisa un archivo digital de fotografías antiguas. Su especialidad es la historia social de la infancia obrera. Ha visto cientos de imágenes similares. Niños cansados, fábricas en ruinas, miradas sin futuro, hasta que se detiene en una. 3 niñas, una fábrica, sombras alargadas y una sensación que no sabe explicar. La más pequeña parece mirarla directamente, a través del tiempo, una expresión que combina calma y desafío. Algo en esa mirada desentona con todo lo demás. Intrigada, amplía la imagen, los rostros se agrandan, los granos del papel fotográfico se transforman en una textura digital. La luz, los pliegues del vestido, las sombras detrás de ellas. Todo adquiere un nivel de detalle inesperado. Entonces lo nota. En la piel de la niña más pequeña hay una ligera irregularidad. Una textura diferente, casi microscópica, que se revela solo bajo ciertos contrastes. Cree que se trata de un error en la digitalización. Pero al revisar otras fotos tomadas el mismo día, descubre que el fenómeno no se repite. Solo ocurre en esa imagen. Solo en Pearl Turner. Decide investigar. Busca en los registros históricos de la fábrica y encuentra los nombres. Pearl Turner, 9 años. Viola Turner, 14. Penelope Marsh, 12. Cruza los datos con censos locales. Descubre que Pearl vivió hasta 1964. Una longevidad inusual para su época y su entorno. La mayoría de las niñas obreras morían antes de los 20 años, por agotamiento o enfermedad respiratoria. Pearl, en cambio, sobrevivió más de 6 décadas. Eso no podía ser una simple coincidencia.
Abernathy siente que ha encontrado una anomalía histórica. Envía la fotografía a un laboratorio de análisis digital para verificar su autenticidad y estudiar la textura que había detectado. Días después, el informe del laboratorio llega con resultados desconcertantes. En las áreas correspondientes al rostro y los brazos de Pearl, se detectan patrones visuales que no pueden explicarse por la resolución fotográfica de la época. Estructuras microscópicas, similares a las de células biológicas, visibles en una imagen tomada con tecnología de 1912. Un fenómeno imposible. El equipo repite el análisis varias veces, con distintos filtros. Los resultados son consistentes. La imagen parece contener información biológica, como si hubiera registrado más que luz y sombra. Mientras tanto, los historiadores del equipo encuentran otra irregularidad. Los registros de Pearl Turner desaparecen después de 1920. Ningún censo, ningún documento oficial, pero reaparece de manera inexplicable en un informe hospitalario de 1962, con la misma firma, el mismo lugar de nacimiento y los mismos rasgos físicos descritos en notas médicas. La existencia de Pearl parece haberse interrumpido por décadas y luego continuado como si nada. Esa coincidencia, sumada al misterio fotográfico, convierte el caso en un estudio interdisciplinario. Biólogos, físicos, expertos en restauración y genetistas comienzan a analizar la imagen con nuevas herramientas. Las sombras, los reflejos y la forma en que la luz incide sobre la piel muestran patrones imposibles, como si la fotografía no hubiera sido una simple captura del exterior, sino una especie de registro de algo interno. Un eco biológico detenido en el tiempo. Y en el centro, siempre ella. Pearl Turner, la niña que sobrevivió a todo, la que parecía mirar más allá del lente, como si supiera que su imagen no era un final, sino un mensaje. Al ampliar una vez más la fotografía, los investigadores descubren un detalle que los deja sin aliento. En el reflejo de las pupilas de Pearl aparecen figuras geométricas que no corresponden a la fábrica ni al entorno visible. Líneas simétricas, patrones que parecen seguir una lógica distinta, una imagen dentro de otra, un mensaje atrapado en la mirada de una niña de 1912. Y a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El hallazgo conmociona a la comunidad científica. Durante semanas, el laboratorio intenta comprender lo que encierra aquella fotografía antigua. Una simple imagen tomada en 1912 se convierte en el centro de una investigación sin precedentes. El equipo, encabezado por la doctora Sonia Abernathy, busca una explicación racional, pero cada resultado parece alejarse más de la lógica. El análisis digital revela algo innegable. En las zonas donde aparece la piel de la niña, llamada Pearl Turner, la estructura visual contiene patrones que imitan el comportamiento de una secuencia genética. No es un simple error de luz, no es una distorsión química del papel fotográfico, es una señal biológica. El laboratorio aplica nuevos algoritmos de inteligencia artificial para procesar la imagen. El sistema identifica repeticiones numéricas, proporciones, simetrías microscópicas que siguen el mismo orden que una cadena de ADN humano. La imagen parece haber codificado información genética antes de que la ciencia siquiera supiera cómo lucía el ADN. El descubrimiento provoca confusión. ¿Cómo pudo una fotografía de 1912 capturar datos biológicos imposibles para su tiempo? ¿Qué era exactamente lo que aquella cámara había registrado? Mientras tanto, Sonia comienza a notar otro detalle perturbador. En la fotografía original, detrás de las tres niñas hay un muro cubierto de ladrillos, pero al ampliar la imagen con los nuevos filtros de resolución, aparecen sombras y figuras geométricas que no pertenecen al entorno de la fábrica. Líneas que parecen trazadas con precisión matemática, símbolos casi imperceptibles. Expertos en análisis de imagen determinan que esos patrones no provienen de un error de exposición ni de deterioro físico del papel. Son estructuras consistentes, deliberadas, invisibles al ojo humano, pero perfectamente detectables por el software. La noticia comienza a filtrarse en círculos científicos. Un artículo titulado El caso Turner y la anomalía genética fotográfica se distribuye entre laboratorios universitarios. Algunos lo consideran un fraude, otros un error técnico. Pero un pequeño grupo de investigadores lo llama de otro modo: el fenómeno Turner. La hipótesis más extrema sugiere que la cámara utilizada en 1912 captó por accidente una forma de radiación desconocida, capaz de registrar estructuras internas del cuerpo humano, una especie de prototipo natural de rayos biológicos, anterior al descubrimiento del ADN. Pero hay algo más inquietante. En los archivos históricos, Sonia encuentra los informes médicos de Pearl Turner de 1962. El documento describe una serie de análisis realizados poco antes de su muerte. Según los resultados, su sangre contenía una mutación desconocida en ese entonces, una variación genética que hoy la ciencia asocia con una capacidad regenerativa acelerada, un tipo de resiliencia celular fuera de lo común.
La posibilidad de que la fotografía haya captado esa mutación un siglo antes desconcierta a todos. Los datos coinciden. La niña que sobrevivió a la fábrica poseía algo único, algo que desafiaba la biología de su época. El equipo amplía su investigación al contexto histórico. En 1912, los fotógrafos documentales solían utilizar cámaras de placas de vidrio y emulsiones de nitrato de plata. Ese tipo de material reaccionaba de forma inusual ante ciertos campos electromagnéticos. Si existió una exposición accidental a radiación natural o artificial, la imagen podría haber registrado información invisible para el ojo humano. Pero esa explicación deja una pregunta abierta. ¿De dónde provenía esa radiación en una pequeña fábrica de Carolina del Norte en 1912? Los informes industriales de la época no mencionan maquinaria eléctrica avanzada. Sin embargo, un documento perdido en los archivos del condado revela que la fábrica Portumbaba había recibido ese mismo año un lote experimental de generadores a base de mercurio. Equipos diseñados para alimentar la iluminación interna del edificio. Una tecnología primitiva, abandonada poco después por sus riesgos. Los científicos del presente comienzan a conectar los puntos. ¿Es posible que la combinación del nitrato de plata, la radiación del mercurio y la mutación biológica de Pearl creara una reacción única? Una impresión genética accidental en la película fotográfica. Una coincidencia imposible, pero no del todo irracional. A medida que el equipo profundiza, la imagen revela nuevos secretos. En una de las ampliaciones extremas, dentro de la pupila izquierda de Pearl, los investigadores observan una estructura luminosa, un patrón que, al ser convertido en código binario, produce una secuencia repetitiva, 31245 31245. El mismo patrón se encuentra, sorprendentemente, en una porción del ADN humano asociada con la reparación de tejidos. La ciencia queda paralizada. ¿Cómo puede un reflejo ocular de 1912 contener información biológica codificada que no se descubrió hasta 1953? El descubrimiento desafía la cronología del conocimiento. El laboratorio presenta los resultados a una comisión científica. Los expertos se dividen. Algunos creen que se trata de un fraude digital, una manipulación producto del proceso de restauración. Otros sostienen que el caso Turner podría ser la primera evidencia de bioimpresión fotográfica espontánea, un fenómeno donde la energía del entorno se fusiona con la biología humana y queda impresa en una imagen. Mientras el debate crece, Sonia se obsesiona con la historia personal de Pearl. Reúne testimonios de descendientes lejanos, vecinos y archivos locales. Todos coinciden en algo. Pearl era distinta. Nunca enfermó. Nunca envejeció como los demás. Su piel conservaba un brillo leve, casi metálico. Murió sin dolor, sin deterioro aparente. A medida que Sonia avanza, siente que la fotografía no es solo un registro histórico, sino un mensaje, una advertencia o testimonio. Quizá Pearl sabía lo que era, o intuía que algún día alguien descubriría su secreto. La investigadora comienza a notar un patrón inquietante. En cada intento de imprimir o compartir la imagen, aparecen errores digitales inexplicables, archivos que se corrompen, servidores que fallan, copias que desaparecen sin razón. Es como si la fotografía se resistiera a ser replicada. En una reunión privada, uno de los analistas plantea una teoría radical. ¿Y si la imagen no solo hubiera captado a Pearl? ¿Y si hubiera captado algo dentro de ella? Una información que no pertenecía al plano físico, sino a otro nivel de existencia. Sonia guarda silencio. En el reflejo de la pantalla observa los ojos de la niña una vez más. Aquella mirada que la había perseguido desde el primer día parece más viva que nunca. Y en ese instante lo comprende. No están observando una fotografía del pasado. El pasado los está observando a ellos. La noche cae sobre el laboratorio. Las luces frías bañan el espacio de un azul metálico. Las pantallas parpadean mostrando fragmentos de la imagen digitalizada. El equipo lleva días sin dormir. Sonia no se separa de la fotografía. La observa con la devoción de quien mira una reliquia sagrada. Cada píxel ampliado revela algo distinto. La inteligencia artificial que procesa la imagen ha comenzado a generar patrones por sí sola, sin órdenes, sin comandos. Es como si la fotografía estuviera alimentando a la máquina. En los registros del sistema aparece un mensaje automático. Reconstrucción parcial completada, secuencia activa. Nadie entiende qué significa. El programa no fue diseñado para eso. En la pantalla, la imagen de Pearl se fragmenta en miles de líneas que giran, se cruzan y lentamente adoptan la forma de una espiral doble, perfecta, luminosa. La estructura del ADN aparece frente a ellos. No como un modelo teórico, sino como una proyección orgánica derivada de los datos visuales de la fotografía. El algoritmo interpreta el reflejo del ojo izquierdo como un conjunto de coordenadas biológicas.
Cada punto de luz corresponde a una posición exacta dentro de una secuencia genética humana. Pero hay algo más, un error repetitivo, una inserción que no pertenece a ninguna base de datos conocidas. Esa inserción, al ser traducida en código binario, genera un patrón rítmico, una especie de pulsación, un ciclo que se repite cada 11 segundos. Los investigadores lo llaman el latido Turner. El fenómeno se vuelve viral en círculos científicos cerrados. Algunos teóricos afirman que la imagen contiene una forma de bioinformación autónoma, un residuo de energía viva impreso en la emulsión fotográfica. Otros creen que es un experimento oculto, una prueba perdida de manipulación genética anterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero Sonia descubre un detalle que cambia todo. Entre los metadatos generados por la IA, una cadena numérica aparece con frecuencia: 1912, 1962, 2024. 3 fechas separadas por 50 y 62 años. El último número coincide con el año en curso. La coincidencia es demasiado precisa. El sistema no debería generar fechas. No hay entrada humana que las haya originado. Sonia busca patrones en la secuencia. Al compararla con la cronología de los archivos Turner, encuentra algo estremecedor. En 1962, el año de la muerte de Pearl, un pequeño brote de una enfermedad desconocida afectó a una comunidad cercana a la antigua fábrica. La mayoría de los registros fueron destruidos, pero un informe médico sobrevivió. El documento habla de una anomalía hematológica no contagiosa, con síntomas de regeneración celular anormal, la misma mutación que los análisis modernos detectaron en la sangre de Pearl. Sonia siente que el caso se escapa de la ciencia y se adentra en el territorio de lo imposible. Decide realizar una simulación completa, introduce los datos de la imagen en un modelo tridimensional y permite que la inteligencia artificial reorganice los puntos de luz como si fueran moléculas. Durante horas, el sistema trabaja en silencio, hasta que una figura aparece lentamente en la pantalla. No es el rostro de Pearl, es algo más complejo. Una forma humanoide, etérea, formada por millones de pequeñas partículas. Su estructura es casi perfecta, pero carece de rostro. El algoritmo la identifica como una proyección incompleta de origen biológico, y al analizar su composición, revela una secuencia genética que no coincide con la del ser humano moderno. El código pertenece a una especie aún no registrada, un tipo de ADN con 42 pares de cromosomas en lugar de los 46 conocidos, una combinación imposible dentro del registro terrestre. El laboratorio guarda silencio. No se trata solo de una anomalía científica. Es una violación de la biología como la conocemos. Sonia consulta a expertos en genética evolutiva. Algunos sugieren que podría tratarse de una especie extinta o una línea experimental de laboratorio de mediados del siglo XX. Pero los análisis de radiocarbono confirman que la fotografía es auténtica y que su edad coincide con el año 1912. No hay manipulación posterior. El equipo presenta el informe al Centro Internacional de Investigación Fotobiológica. Semanas después, reciben una respuesta clasificada. La carta es breve, sellada con el emblema de una institución gubernamental. En ella, una sola línea. Deje de investigar. Los datos no pertenecen a esta época. La advertencia siembra el miedo. Varios miembros del equipo abandonan el proyecto. Sonia, sin embargo, continúa sola. Cree que ha encontrado la prueba de algo que trasciende la historia humana. En su última noche en el laboratorio, observa la fotografía por última vez. Amplía la imagen hasta que solo se distingue la pupila de Pearl. El brillo interno parece latir, débil pero constante. La máquina, sin órdenes, activa nuevamente el patrón. 1912, 1962, 2024. Entonces, la pantalla muestra algo nuevo. Un mapa, una secuencia de coordenadas geográficas. El punto exacto, 35 Sidon 2N, 78 253 Gilo. El lugar donde alguna vez se levantó la fábrica por Tumbaba. Sonia viaja hasta allí. El sitio está en ruinas, cubierto de maleza y escombros. Bajo el suelo detecta una cámara subterránea sellada con concreto. El mapa digital coincide con precisión milimétrica. Tras excavar, descubre una compuerta metálica. En el centro, grabado con precisión, el mismo símbolo geométrico hallado en el muro de la fotografía. Una estructura circular con un triángulo invertido en su interior y 3 líneas que lo atraviesan, como una marca de origen desconocido. Sonia intenta abrir la compuerta. El metal está fusionado, imposible de cortar, pero al colocar sobre ella una copia impresa de la fotografía, algo ocurre. El aire vibra, el metal reacciona. Una luz azul tenue comienza a filtrarse desde las grietas, y por un instante, una silueta idéntica a la de la niña Pearl se refleja sobre la superficie. La figura no respira, no se mueve, solo la observa.
Sonia retrocede, sin apartar la mirada. La luz desaparece, la compuerta vuelve a sellarse, y la fotografía, en sus manos, comienza a desintegrarse lentamente hasta quedar en polvo. Solo una frase permanece grabada en la pantalla de su ordenador cuando regresa al laboratorio. El ciclo se completa cada 112 años. La siguiente fecha sería 2136. Y con esa revelación, Sonia comprende que lo que había creído una anomalía científica podría ser un mecanismo de memoria biológica, una señal que se reactiva cada siglo, un mensaje dejado no por humanos, sino por algo que usó la biología y la luz como lenguaje. El descubrimiento se convierte en su legado secreto. Y la historia de Pearl Turner deja de ser un caso olvidado. Se transforma en la primera evidencia de que la vida puede registrar su propia huella fuera del tiempo. El laboratorio está vacío. Solo quedan las huellas del trabajo de meses y el brillo tenue de las pantallas en suspensión. Sonia no regresó desde aquella noche en Carolina del Norte. Nadie volvió a verla. Los registros digitales del proyecto Turner fueron eliminados, los respaldos borrados, y sin embargo una copia sobrevivió. En un servidor remoto de la universidad, la imagen de las 3 niñas reaparece una madrugada sin intervención humana. Los archivos llevan una marca de tiempo exacta, 05 de noviembre de 2024, 03:33 AM. El sistema lo registra como una restauración automática, pero los ingenieros afirman que el protocolo no existe. La fotografía se muestra intacta, sin las alteraciones de los últimos análisis. Pero ahora hay un detalle nuevo. Una sombra adicional detrás de las niñas. Una silueta que no estaba antes. La figura es alta, difusa, casi translúcida. Su contorno se curva hacia ellas, como si las protegiera o las observara. Y aunque el software de reconocimiento facial intenta identificarla, el resultado arroja un solo código. Origen desconocido. Estructura no humana. Los científicos que logran ver el archivo en ese breve lapso notan algo más. En los ojos de Pearl, en el reflejo que tanto desconcertó a Sonia, aparece una inscripción microscópica. Un conjunto de caracteres que solo puede leerse con ampliación extrema. Una frase. Una advertencia. Un recordatorio del ciclo. Todo lo que se guarda en la luz vuelve con la luz. La inscripción desaparece segundos después. El archivo se autocifra y queda inaccesible. Durante semanas, los foros de investigación anónimos se llenan de rumores. Unos aseguran que el caso Turner fue intervenido por agencias gubernamentales. Otros sostienen que la imagen contenía una muestra de ADN lumínico, una forma de información biológica codificada en la frecuencia de la luz. Un grupo independiente de físicos cuánticos intenta reproducir el fenómeno. Crean una cámara experimental que registra emisiones fotónicas a escala molecular. Durante una de las pruebas, un destello idéntico al de la fotografía original aparece en el laboratorio. No proviene de ninguna fuente externa. Simplemente surge. Cuando analizan el espectro, descubren que la luz contiene una secuencia matemática, una fórmula fractal basada en los mismos números del ciclo Turner, 1912, 1962, 2024. La ecuación, al ser traducida en imagen, revela el rostro de una niña, no Pearl, sino una nueva figura. La proyección lleva la marca temporal de 2136. Los investigadores lo interpretan como una predicción, una señal de que el fenómeno no ha terminado, una forma de memoria biológica transmitida a través de la luz y el tiempo, un código que la inteligencia artificial apenas empieza a entender. Uno de los científicos formula una hipótesis audaz, que cada 112 años, un punto en el tejido del espacio-tiempo se abre, permitiendo que cierta información genética se replique. Un ciclo natural ajeno a la biología terrestre. Un mecanismo de preservación universal. La teoría sugiere que algunos organismos, quizás ciertos humanos, pueden actuar como nodos de esa red biológica. Que sus cuerpos y su ADN almacenan una versión de la información cósmica. Y que la fotografía de Pearl Turner fue el primer registro visual de esa transferencia. Los gobiernos niegan el suceso, los medios lo catalogan como fraude digital, pero los investigadores que participaron en el proyecto comienzan a desaparecer o a cambiar de identidad. Algunos reportan fallas eléctricas inexplicables, aparatos que se encienden solos, patrones luminosos en las paredes. Uno de ellos, antes de borrar su cuenta, publica una última imagen, el negativo original de la foto de 1912, solo que esta vez el rostro de Pearl está en blanco, desaparecido, y en su lugar, una serie de números grabados sobre la emulsión química, 35 OCN, 78 de Sino Simontial Silov,
Apertura completada. El lugar exacto donde Sonia Abernathy desapareció. El mensaje finaliza con una frase escrita a mano. El ciclo continúa. Nosotros solo somos los portadores. Décadas más tarde, en 2136, un grupo de arqueólogos digitales redescubre un fragmento de la historia Turner en una base de datos antigua. Entre los archivos corrompidos, una sola imagen permanece intacta. Una niña sonríe frente a una fábrica que ya no existe. El polvo del tiempo no ha tocado su mirada. Cuando el sistema la analiza, los sensores de luz detectan una pulsación, una frecuencia idéntica a la del latido Turner. Y de pronto, la imagen comienza a moverse. Las sombras cobran vida, las partículas de polvo se elevan como si respiraran. El rostro de la niña se gira lentamente hacia la cámara. Sus labios se abren apenas y una voz, no audible, sino inscrita en el código lumínico, transmite un único mensaje. Recuerda la luz. Luego, la pantalla se apaga. Nadie logra volver a abrir el archivo. El sistema se bloquea, el servidor se borra y la red colapsa temporalmente. Pero los investigadores logran conservar un único registro. La frecuencia exacta de aquella pulsación. Esa frecuencia coincide con la vibración promedio del ADN humano cuando es expuesto a radiación solar. Un dato que cambia la comprensión de la biología moderna. Porque demuestra que el cuerpo humano no solo guarda información, también puede transmitirla. El misterio Turner deja de ser una simple anomalía fotográfica. Se convierte en el primer indicio comprobado de que la vida es una forma de comunicación entre tiempos. Una red que usa la luz, el ADN y la memoria para mantener encendida una chispa de información a través de los siglos. Y así, la historia que comenzó con 3 niñas frente a una fábrica en 1912 termina por revelar un secreto más antiguo que la humanidad misma, que la conciencia no pertenece al presente, sino al ciclo eterno de la existencia. La cámara imaginaria se aleja, la imagen se desvanece entre la niebla del tiempo. Y en ese instante, justo antes de la oscuridad final, se distingue una figura infantil caminando hacia la luz. Pearl Turner, intacta, sonriendo. Como si supiera que el ciclo acaba de comenzar otra vez. El mundo sigue su curso. Nadie recuerda los nombres de aquellas niñas, ni las fábricas, ni el polvo, ni las luces que un día capturó una cámara olvidada. Y sin embargo, la historia de Pearl Turner permanece, escondida en algún rincón de la memoria colectiva, esperando ser descubierta de nuevo. Porque hay imágenes que no envejecen, hay rostros que no desaparecen, y hay verdades que, aunque la ciencia intente silenciar, continúan latiendo en algún punto del tiempo. Quizás todo lo que somos, nuestra vida, nuestra historia, nuestros recuerdos, no sea más que una forma de luz codificada, repitiéndose una y otra vez a lo largo de los siglos. Quizás cada fotografía, cada sombra, cada mirada que nos observa desde el pasado, sea una prueba de que la realidad nunca se detiene, solo cambia de forma. Y mientras esa luz siga viajando, mientras alguien, en algún futuro lejano, vuelva a mirar la imagen de 3 niñas frente a una fábrica abandonada, el ciclo continuará. Porque algunas historias no se apagan con el tiempo. Solo esperan volver a ser contadas. Si esta historia te hizo pensar, si te recordó que el misterio sigue vivo en cada rincón de nuestra existencia, te invito a suscribirte y dejar tu like para seguir explorando los secretos que el tiempo intentó ocultar y descubrir juntos la próxima verdad que aún duerme bajo la luz.